Hermanos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos nuevamente en una plática más. Pastor, ¿cómo estás? Bien, aquí andamos. Ya se siente ya la mitad de este año, ¿verdad? Ya Ya como que no estamos, creíamos que íbamos a tardar tanto tiempo y ya estamos a 4 meses de terminar el año casi. estamos a 4 meses, pero además yo creo que es un tiempo de implementar más esfuerzos y de Ujú. crecimiento. Así es. Y hace una semana platicábamos un poco sobre esta idea de Jeremías, ¿te recuerdas, no? Claro, claro, claro. Y esta idea de decir, ¿sabes qué? Pues estamos aquí, este es el escenario donde Dios nos puso Ujú. y cómo vamos a crecer en este escenario, ¿no? Si finalmente la digitalidad llegó para quedarse, pues Hay que vamos, aprovecharla. hay que aprovecharla y hay que buscar cómo crecer en medio de ella. Claro, para la gloria de Dios. Sí. Y el tema de esta tarde, hermanos, aprovechando que ya estamos en agosto, Ujú. tradicionalmente el pueblo evangélico ha instituido este mes como el mes de la Biblia, el mes de la palabra Ujú. de Dios. Y ese es el tema de hoy, la suficiencia de la palabra, la suficiencia que la palabra fluya y corra por todos lados y haga lo que la voluntad del Señor ha dispuesto. Ujú. Y bueno, hay muchas cosas que quizá pudiéramos decir, pero quiero comenzar con una reflexión que el día de ayer estaba escuchando de un pastor que está promoviendo un libro, David Ruiz, si mal no recuerdo, Ujú. por parte de la Asamblea General, en el que él lanzó el siguiente comentario. Él dijo, es increíble que en este tiempo posmoderno, donde la iglesia está creciendo y en donde pues prácticamente hay cristianos en varias partes, Ujú. como que estamos siendo menos influyentes. Eso me causó un poquito Ujú. me sentó y digo, caray, es cierto. Sí, eso es cierto. Y en ese sentido, ¿qué papel juega la palabra del Señor? ¿Qué Ujú. papel juega la Biblia en los creyentes? Porque haciendo eco de lo que también decía en algún momento Miguel Núñez, estamos en una época tan extraña en el que la palabra está más disponible que antes. Y esto lo Ujú. he comentado en otras ocasiones. Tenemos la palabra o la Biblia no solamente en diversas versiones, Ujú. que antes no se tenían, Sí. sino que ahora hay una facilidad para accesar a la misma, que con un simple clic puedo descargar la Biblia, Ujú. puedo visitar una página de internet y allí puedo yo encontrar la palabra al alcance de mi celular. Pero interesantemente, este es un tiempo en el que la iglesia o los creyentes no la están leyendo. Ujú. Y peor aún, no la están estudiando. Ujú. Sí, por consecuencia, si no la estudias, no la lees, influye menos en ti y hay una gama enorme de recursos que sí están influyendo en nuestra vida, en nuestros criterios, Ujú. y se está generando, no es nuevo, pero se incrementa esa actitud de, no de cuestionar la escritura per se, porque pareciera que no pasa, Ujú. pero donde las iglesias, los miembros de las iglesias de pronto dicen, es que no, sí, yo creo en la Biblia lo que dice ahí, pero, y en el pero resulta que hay otra cantidad importante de influencias que están en derredor de, y que finalmente son lo que decide Ujú. el cómo actúo. Ujú. Entonces, si volvemos al tema de la suficiencia de la palabra, yo creo que ahí es donde empezamos a revisar precisamente como tema teológico, Ujú. tiene una vertiente que es muy específica, pero en la practicidad hay 8 o 10 aristas distintas en las que habría que considerarlas, ¿no? Y ahí es donde Sí. seguramente viene parte del diálogo. Lo que yo veo, por ejemplo, en estos esfuerzos que se están haciendo porque la Biblia esté accesible y la Biblia se estudie, he notado que la mayoría de veces esto solamente se remite al área eclesiástica, es Ujú. decir, al momento del culto, al momento Sí. de una reflexión en el estudio bíblico de tal o cual Ujú. iglesia. Pero muy pocas veces he visto que se enseñe a los miembros de la iglesia
a leer la Biblia por sí mismos y a poder seguir eso como disciplina. Ujú. Haciendo también eco de ese comentario que decía este pastor David, él decía, ¿qué tanto estamos enseñando a la iglesia no solo a estudiar la Biblia, sino a que lo tengan como un hábito cotidiano, un poquito, estoy tratando de recordar sus palabras exactas, dice, de tal manera que cuando se cierren los templos, la iglesia siga siendo iglesia, no porque va a uno, Ujú. no porque se congregue, sino Sí. porque durante toda su semana ellos ya saben, no tienen ninguna incertidumbre, saben cómo leer la Biblia, saben dónde encontrar respuestas de Dios, saben cómo aplicar la palabra a su Ujú. día a día. Él hace esta pregunta, ¿cómo estamos enseñando? Y me parece que allí, no sé, valdría la pena analizarlo en este momento, de quién sería culpa o de quién sería la responsabilidad, de los líderes o de los miembros de la iglesia. Y dejo la pregunta en el aire Sí, para que ayudemos a contestarla. sí. Yo creo que en este caso David señala un aspecto que es importante. Y el área de discipulado per se, Mm. porque hablamos de disciplinas espirituales, en este caso, que es la disciplina, una de las disciplinas espirituales es esa, la lectura de la Biblia, la lectura devocional de la Biblia como disciplina espiritual, pero sí, efectivamente se ha dejado de lado. Am, Incluso parte del asunto está en el estilo de formación específico que estamos siguiendo. Hace poco estaba dando una charla sobre diseño curricular para las iglesias. Me pareció muy interesante porque me dijeron diseño curricular para la iglesia. Ujú. Entonces eso me llevó a preguntarme, para ver, ¿en qué consiste el plan educativo de la iglesia? Y bueno, la verdad es que la respuesta no es difícil. El diseño curricular en una iglesia es discipulado. Ujú. Creo que ahí es donde empezamos un poquito a tener que volver a colocar las bases otra vez en donde deberían de estar, porque muchos de los esquemas, y voy a referirme a mí mismo, a lo mejor alguien más se vea reflejado en ello, pero si yo reviso el plan educativo que alguna vez tracé hace 15 años atrás, era replicar los estudios de seminario en la vida de la iglesia, pero es que no son para lo mismo. Entonces, pues sí, estábamos estudiando Biblia, teología en esto, evangelización, liturgia, y no es que no tengan una razón de ser, Ujú. por supuesto que la tienen, pero no conforman parte del plan de discipulado básico. Es decir, las áreas formativas no están ahí. Estas otras herramientas y materias son más de carácter ministerial, pero no formativas en el nivel más básico. Y entonces resulta que mucho de nuestra dinámica es curso de catecúmenos, lo que se haya ocurrido con el curso de catecúmenos, y que incluso mayoritariamente nuestros cursos de catecúmenos, más que hacia la fe, están orientados a tratar de proveer como un surtido rico de todo lo demás, porque revisamos los sacramentos, revisamos hasta la historia de la iglesia en un cursito de 6 meses, de un año, el tiempo que cada iglesia determina, y en ese periodo queremos meter como que toda la teología en 6 meses, en un año, en 6 meses, obviamente no se puede, Claro. y descuidamos particularmente el área de formación, justamente que tiene que ver con las disciplinas espirituales, cuando ellas son justamente el sustento de cualquier creyente, esté en reuniones físicas, se cambie de país, que él pueda seguir alimentándose de modo propio, y no le estamos dando las herramientas adecuadas. Claro, estoy entendiendo perfectamente lo que dices. Fíjate que quizá yo lo asumo y voy a lanzar la palabra o la declaración al aire, porque a mí me ha pasado y quizá a otros también, como que queremos a través de la currícula de la iglesia decirle a la misma, miren lo que yo sé como pastor, ¿no? ¿Mm? Y digo, pido perdón delante del Señor porque anteriormente yo eso hacía.
quizá como esa idea de que para que vean que tienen un pastor capacitado y que sabe, y para que me pregunten y todo, ¿no? Es un modelo un poquito presumido, por así decirlo, ¿verdad? Y lo reconozco delante del Señor, y obviamente ahorita, durante los últimos años, ciertamente la mentalidad cambia, o mi mentalidad ha cambiado, porque veo muchas veces esta confrontación entre la doctrina, que es muy buena, Ujú. que es sana, que es obligatoria, pero esta confrontación entre la doctrina y la vida diaria del creyente. Ujú. En otras palabras, si yo veo, por ejemplo, la clase o las clases de cristología, que obviamente son muy ricas y son muy buenas para la fe, pero pues de repente habla acerca de la doble naturaleza de Cristo y todo, y llega un momento en el creyente dice, ¿esto en qué me ayuda? Ujú. En mi diario vivir, Sí. cuando voy a trabajar, cuando tengo, a lo mejor estoy enamorándome de una joven, siendo soltero, por supuesto, hermano. Yo no vaya a ser que el casado diga, me estoy enamorando. Bueno, sí, pues, debe Pues, seguir enamorado de su esposa, claro. claro. O cuando voy a comprar, o cuando paso por una tentación Ujú. en el que me están ofreciendo algo corrupto. Muchas veces noto que hay esa confrontación. ¿Cómo esto lo traslado a mi vida diaria? La doctrina de la Trinidad, que es algo básico, pero que en muchas ocasiones no hilamos ese puente. Y Ujú. es donde no solamente la doctrina, sino que a final de cuentas la Biblia, porque toda doctrina emana de ahí, la Biblia para muchos creyentes pierde relevancia porque dicen, ¿cómo la aplico? ¿Cómo me habla a mí en Ujú. este problema, en este Así es. sentido, en esta situación? Y creo que, como tú bien señalas, nos hemos preocupado más por esta área de que la iglesia tenga una muy buena doctrina, que repito, es muy bueno, muy sano, es indispensable, pero olvidamos el área del discípulo, que el que camina. En algún momento también recuerdo haber escuchado que un concepto del discipulado es caminar al lado de, ¿no? El discípulo era alguien que acompañaba a su maestro, y Sí. así como sucedía con Jesucristo, el maestro del camino, el que caminaba y decía, miren los lirios del campo, cómo crecen, miren las aves de los cielos que no guardan en graneros, ¿no? Así Ujú. vuestro Padre Celestial los alimenta a ustedes. Va en el camino señalando a través de ejemplos de la vida la forma en cómo Dios cuida. Y me parece que hemos enfatizado más en los salones, en las estructuras, en el que, a ver, tú tienes que aprenderte esto, a lo mejor el catecismo de Heidelberg, y tienes que Ujú. aprenderte las doctrinas básicas, y repito, es muy bueno, pero sacrificamos la otra parte. Ujú. Sí. Tenemos que reconocer, hace años atrás, me acuerdo que en la iglesia me dicen, pastor, queremos que dé una clase, que participe también dentro de las clases de escuela de formación cristiana, pero no queremos una clase que sea como que a nivel de escuela dominical, queremos una clase más concisa, con más contenidos, y bueno, pues teología era el área que me asignan. Bueno, la sistemática de Berco, bueno, pues ya medio la conocen los hermanos. Dije, bueno, pues entonces, ¿para dónde, no? Y bueno, encontré el librito de la dogmática de Babing. Y bueno, pues vamos por la dogmática de Babing, para que es más contundente, ¿no? Sí, la verdad es que había mucha gente. Llegó mucha gente a esa clase, participaron bien. Pero con el paso del tiempo me voy dando cuenta que en lugar de conocimiento experiencial, que es lo que la Biblia enseña, ¿Sí? ellos caminan, eso que tú estás diciendo es muy importante, caminan con Jesús, ese es un conocimiento experiencial, es la experiencia, es lo cotidiano, donde la palabra, la convivencia con la fuente de vida, a lo mejor podemos citar aquí el Salmo 19, es el que convierte o transforma nuestra vida, Salmo 19, y si es la palabra la que transforma nuestra vida, estamos dejando esa área experiencial y la estamos usando solamente en
la parte cognitiva, conocimiento teórico. Y el conocimiento teórico finalmente no puede desarrollar lo que la experiencia va a ir generando. Entonces los elementos, por ejemplo, en el Antiguo Testamentario acerca de la sabiduría, no es conocimiento teórico, es conocimiento práctico. Claro. Es algo que se practica, que se vive. Y creo que ahí es donde se encuentra tanto, yo diría que de ambos lados, tanto en los que organizamos las clases como los que las reciben, tratamos de priorizar la parte cognitiva, la parte teórica, y dejamos la parte experiencial como para otro momento, ¿no? Y pasa esto es producto también de nuestra propia, hasta de nuestra propia cultura, ¿no? De tratar de priorizar esos elementos. Es más, hasta en los seminarios hablar de teología práctica es así como sí. Hasta como mirado con desdén, ¿no? Sí, hablar de teología práctica. Pero resulta que esa es la vivencia justamente de la iglesia. Entonces vamos cada vez a áreas más y más teóricas, cada vez más abstractas, y obviamente entre más abstracto es menos ejecutable, ¿no? Menos experiencia de consuelo, de apoyo, de fortaleza para la vida diaria. Y creo que simplemente lo que tenemos que hacer es regresar al nivel o los entornos donde deberían de estar las cosas. Es decir, no tenemos que dejar las teologías sistemáticas y las liturgias y todas estas materias, no, pero sí enfatizar más la parte que tiene que ver con la vida devocional, y no que la conozcan, sino que la practiquen, porque ese es el punto, ¿no? Si puedo decirlo así, yo sé que para efectos de categorías educativas, algún pedagogo me puede decir, es que eso ya está superado, y estaré de acuerdo seguramente en algunos acercamientos de estos, pero sí tenemos que procurar un aprendizaje más por competencias. Es decir, hace tiempo me tocó practicarlo, estar desarrollando algún esquema así, y entonces las personas tomaban el curso 1, el curso 1, y en el curso 1 lo que ellos aprendían era fundamentalmente hacer su devocional. ¿Cómo lo acreditaban? ¿Habiendo tomado 12 clases? No. Tienen que tomar las clases, pero particularmente es demostrar que pueden hacer su devocional todos los días. Si no pueden hacer su devocional todos los días, entonces pues es teoría simplemente, ¿no? Claro, claro. No sé cocinar hasta que pueda demostrar que la comida que preparo es comible, ¿no? Claro. Si no hubo aprendizaje. Y eso que señales es una muestra evidente de que el discipulado ha tenido efecto. Por ejemplo, hablando de las preguntas con desdén, recuerdo que en el seminario una de las cosas que nos preguntaron al principio era, cuando uno entraba, hacía su solicitud, una preguntita era, sí, ¿haces tus devocionales? ¿Haces tus devocionales? Y pues uno que viene entrando decía, sí, no, etcétera, ¿no? Y me llamaba la atención cómo pues te vas desarrollando en el seminario y ves a los alumnos de tercero, cuarto, que ya van a egresar. Y ellos tenían ese desdén ¿para qué lees la Biblia todos los días? Es decir, eso no es sí. Eso es muy pietista, ¿no? Sí, eso es algo que es Incluso los sermones donde citas 10 autores antes, ¿no? Ajá. No, eso es algo pietista. No. Dios quiere que lo amemos no por religión, sino por un verdadero conocimiento. Y es donde se exalta esa parte del dogma, de la doctrina, de la teología. Estamos muy cabezones, como decían algunos, pero no hacemos lo básico. Y me preocupa mucho cuando, y perdón si ventilo algunas cosas, cuando en el presbiterio se hace también esa pregunta, ¿usted lee su Biblia todos los días?
Y hay pastores que no lo hacen, que Ujú. no leen su Biblia, que o a lo mejor contestan diciendo, bueno, sí la leo, pero cuando voy a dar mi sermón. Ujú. Entonces, ahí tenemos una falta muy grave en que si la Biblia no ha hecho raíz en la vida de los ministros, Ujú. pues claramente se puede observar esto como consecuencia, el desdén de la iglesia, Sí. de los hermanos, Ujú. de ser lectores, que todos estamos de acuerdo. Otro caso muy, muy interesante que me ocurrió pastoreando jóvenes en una iglesia, hicimos una encuesta con los jóvenes de cuántos de ellos hacían sus devocionales. Mm. Y hacíamos varias preguntas, entre las que destacaban si ellos habían recibido de sus padres esa enseñanza. Es decir, ¿tu papá te ha dicho que leer la Biblia es importante? No, pues sí. ¿Has visto a tus padres leer la Biblia? Sí, no. Y después fuimos con los padres a hacerles esas mismas preguntas y resultó muy interesante que los padres que leían la Biblia, sus hijos también lo hacían. Y los padres que no leían la Biblia, obviamente sus hijos no lo leían. Entonces, eso lo reflejamos y dijimos, hermanos, pero interesantemente, los padres que no leían la Biblia, sí les decían a sus hijos que la leyeran. Ustedes sí léanla, aunque no me vean a mí haciéndolo. Aquí tenemos una incongruencia entre la enseñanza y la ejecución, y eso solamente a nivel jóvenes. A nivel personas más adultas, creo que también puede replicarse en el que sí, a lo mejor los ancianos, el pastor recomiende, lean la Biblia, escudriñen la Escritura, pero a veces se logra ver, y perdonen que lo diga, hermanos, a veces tristemente sin ánimo de juzgar a nadie, yo escucho orar a un pastor o escucho orar a un anciano y de inmediato me doy cuenta, este hermano no ha abierto su Biblia en 2, 3 semanas, 4 semanas, ¿no? De forma semejante, también cuando los escuchas a alguien predicar, porque es cierto, la influencia de los padres en el hogar, pero también la influencia de los que predicamos. Es cierto. Por ejemplo, es una tendencia de los recién egresados del seminario, lo digo por mí, que de pronto empiezas a citar autores y autores y autores como para darle peso a lo que estás diciendo, ¿no? Uh-huh. Y el problema es que de pronto se vuelve una exageración. O una predicación muy académica. O muy académica. Entonces empezamos a decir textos en hebreo, textos en griego, que tienen una razón de ser, por supuesto, particularmente para nuestra investigación personal, para poder preparar el sermón. Yo creo que ahí es indispensable, si tienes el recurso, pues usarlos. Pero no necesariamente tienes que estar recurriendo y este verbo y la declinación en la que pues... Claro. No necesariamente. Pero más todavía pienso de pronto empezamos a citar varios libros, ¿no? Y es que como dijo fulanito de tal, y este otro autor, y en su comentario bueno, pero, ¿y la Biblia? Entonces, si bien afirmamos la suficiencia de la palabra, resulta que luego en la práctica, hasta en nuestra enseñanza, no recurrimos a la palabra, recurrimos al argumento de un comentarista X, ¿no? O de los que... De un teólogo. Del santo patrón que estemos siguiendo en esa temporada, ¿no? Sí, es que eso... San Calvar, ¿no? Puede ser, o San Juan Calvino, ¿no? Para que vean nuestra ortodoxia, y últimamente, por ejemplo, toda esta corriente puritana, ¿no? Que tienen, por supuesto, una razón de ser, que es cierto que han sido leído poco. En lo general, nuestras lecturas en español generalmente son poco de estos teólogos calvinistas, pero de esta línea, ¿cómo se llama? Puritana. Ajá. Es cierto, tienen cosas que enseñarnos, sí, pero lo que al final de cuentas lo que importa es la Biblia. Y no debemos de olvidar que justamente las reformas protestantes es regresar a la fuente, a fontes. Entonces, esa idea de regresar a las escrituras
es algo que debe de prevalecer y que debemos de enseñar. Claro. Y buscar intencionalmente ayudarnos mutuamente, porque necesitamos constantemente regresar a las Escrituras. Y esa búsqueda constante de las Escrituras yo creo que es lo que debe de prevalecer. De entrada, no estoy diciendo que eso sea el todo, porque dentro de los procesos de discipulado, sí, sin duda, esa parte esencial de comunión con Dios es algo que no debemos de perder de vista nunca. Y diferenciar. Hace tiempo leí un librito interesante que señalaba la idea de poder diferenciar entre lo que es mi estudio ministerial, o sea, estudio la Biblia para preparar el sermón, lo cual es útil, pero eso no suple mi tiempo devocional. Entonces hay un tiempo devocional que yo necesito para mí, y hay otros estudios bíblicos que voy a desarrollar para enseñar a otros. Entonces, ¿en todos aprendo? Sí, pero no debo de confundir el estudio académico con mi alimento personal, ¿no? Claro. Y al mismo tiempo animar a nuestros hermanos a que ellos también se alimenten de modo personal, ¿no? Claro. Quizás me recuerda la idea básica del ser pastor. Me acuerdo que alguien llegó y nos preguntó, dice, a ver, ¿de dónde viene la idea de ser pastor? Y casi siempre, pues de cuidar las ovejas y demás. Dice, no. La base del pastor viene de pasto. Porque es eso. ¿Y qué es lo que hace entonces el pastor? Lleva a las ovejas al pasto. En nuestro caso, para seguir una metáfora, es llevar a nuestros hermanos y nosotros mismos, porque también en otros sentidos también somos ovejas, ir al pasto, ir a la Escritura para de ahí nutrirnos, ¿no? Y no se trata de alimentar ovejas, porque los pastores no hacen eso. Claro. Sino que llevarlas a los pastos para que ellos se alimenten. O sea, la metáfora, si la seguimos, pues el pastor no agarra un pedazo de hierba y se la va metiendo a las ovejas, ¿no? O sea, eso no lo hace. Las pone donde hay para que ellas se alimenten. Facilita la tarea, ¿no? Exacto. Las coloca en delicados pastos, para citar el Salmo 23, ¿no? Claro. Quizá para aclarar un poquito, porque hemos estado hablando mucho del devocional, la lectura de la Biblia, es posible que a algunos hermanos no les quede tan claro en qué consiste, cómo se hace, en qué momento. Es correcto hacerlo a través de un librito que a veces alguien compra, por ejemplo, Pan Diario, hay otro muy popular, se me olvidó el nombre ahorita, Aposento Alto. Aposento Alto. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Yo creo que la lectura primaria de la Biblia es fundamental. Acostumbro escribir y enviar algo que le digo devocional. Y si puedo decirlo así, lo que estoy haciendo es compartir mi devocional con otros. Sí. Mi lectura y lo que voy aprendiendo en el día a día. Sin embargo, ese no es el devocional de la otra persona. Claro. O sea, es lo que Dios me dijo a mí y lo quiero compartir contigo. Yo espero, cuando hablo de un devocional, que la persona leyó su Biblia y ella reacciona a lo que Dios le está diciendo en ese texto. Sé que parece bastante simple lo que estoy diciendo. En una de las iglesias donde me tocó estar trabajando, lo que hacíamos era, una vez que los hermanos habían sido recibidos como miembros de la iglesia, como después de tener su curso de catecúmenos y demás, entonces les dábamos una clase en particular, que tenía que ver justamente con ir generando estos elementos de discipulado, y tomábamos 12 sesiones, mayoritariamente para
trabajar sobre la vida devocional. Y me acuerdo de una clase de ellas que era importante. Hablábamos de la tiranía de lo urgente, porque en la vida diaria todas las cosas vas a tener alguna necesidad de ir a la escuela, al trabajo, etcétera, todo lo demás, dice. Pero si tu vida devocional no tiene prioridad, va a ser suplida por cualquier cosa. Claro. Entonces, parte del proceso era justamente ese, el que ellos aprendiesen, y obviamente incluso tuvimos que hacerlo así. Tuvimos que pedirle incluso a los ancianos de la iglesia que tomaran ese curso, que lo acreditaran antes de que lo pudieran enseñar. Porque a veces es muy fácil, de alguna manera, enseñar algo que no necesariamente practico. Claro. Entonces, ellos tenían que ser practicantes primero de esa vida devocional, Sí. para poderla enseñar. Sí. Entonces, lo que hacíamos era enseñar. A ver, es tu lectura, pon atención en estos elementos, aprende a subrayar lo que son importantes, y una herramienta importantísima, tu cuaderno, para que ahí vayas anotando dudas, preguntas, exacto, lo que vas aprendiendo, reaccionando al texto. Sí. Y en ese esquemita, que no es tan complicado, efectivamente, pero en ese esquemita la gente aprende a hacer su devocional. Claro. Y cuando lo ponen por escrito, el mismo proceso de ponerlo por escrito ya implica una retroalimentación a su propia lectura. Porque ya tienes que, ¿cuál era lo importante? Esto. Sí. ¿Y qué pienso acerca de esto que acabo de poner? Bueno, entonces, el mismo proceso de escritura ya genera mucho de esa retroalimentación. Sí. Añadiendo lo que mencionas, a mí me gustaría hacer algunas sugerencias, hermanos. En primera, eviten por todos los medios esos llamados devocionales express. ¿A qué me refiero con esto? De repente vi un librito por ahí en una librería que decía devocionales para la vida apresurada, o devocionales, o 5 minutos de devocional, ¿no? Como si un express, ¿no? Como que se te hace tarde, tómate un café y en el camino tomas tu barra energética y ya con eso, ¿no? Eviten eso, porque realmente el devocional tiene que ser, o al menos así es para mí, para muchas personas, los pietistas lo enseñaban, un momento muy especial y muy sagrado. De preferencia una misma hora, todos los días. Los pietistas, los teólogos pietistas enfatizaban mucho las primeras horas de la mañana, algo que a muchos de nosotros nos cuesta madrugar. No tenemos ningún problema con el desvelo, pero madrugar somos muy resistentes a ello, ¿no? Una hora específica, preferentemente en la mañana. Si usted lo puede o quiere hacer en la noche, no pasa nada. Y también me acuerdo que no me acuerdo exactamente el nombre de este varón que recomendaba esta clase de acciones para hacer el devocional. Y él mencionaba precisamente al lado su libreta. Él mencionaba incluso al lado de la Biblia el libro de coro o el libro de cantos. Sí. Y yo voy mucho sobre la lectura de libros enteros, es decir, a veces hay la costumbre de donde caiga, ¿no? O de ir saltando, ¿no? Sí, si me lo permiten, yo he leído mucho el Pan Diario, se me hace un recurso precioso, pero mi crítica hacia ese material es que nos lleva, de repente estamos en el Evangelio de Juan y luego hay una reflexión de Josué y luego hay una reflexión de Cantares y de repente no estamos yendo hacia una dirección, ¿no? Respeto a quienes lo sigan, y si lo están siguiendo y esa es su devoción, háganlo, hermano, no me haga caso, pero el punto es que un buen devocional me parece que tiene que hacerse desde la Biblia misma, es decir, ¿qué me dice la Biblia en primer lugar? Y no qué me dice un autor. Creo que a veces el afán de muchos pastores, y yo me incluyo en ellos, de que la iglesia la lea y que, bueno, te pongo el pasaje, a lo mejor mi reflexión, pero como tú bien dices, ¿no? Puede ser que esa reflexión no sea la reflexión de los hermanos.
Así es. Lo importante es, hermano, leas la palabra, lea la Biblia, tome la disciplina, hágalo en un momento, tenga a la mano su cuaderno, tenga a la mano su libro de cantos, obviamente la Biblia. Y una de las cosas que yo recomiendo mucho para la gente que tiene muchos años, que a veces es difícil, y lo he notado, no sé si has tenido esa experiencia, he visto que hay muchos hermanos que tienen 10, 20, 30 años en el Evangelio y que no han hecho sus devocionales y se quieren animar. Sí. Y lo que les recomiendo, y ha funcionado, es haz tus devocionales en una versión diferente. Porque como que nuestro disco duro es la Reina 60, Sí. y cuando lo leo en otra versión, caray. Y a veces uno compara y empieza ahí la curiosidad y el estudio. Y a muchos hermanos he escuchado testimonios de que ese consejo les ha servido. Leerla en otra versión les ayuda muchísimo. Y bueno, no sé qué otro consejo pudiéramos dar para tus devocionales. Cuando hicimos aquel ejercicio o las veces que lo hemos hecho, inicialmente empezábamos con los hermanos y no les dábamos ningún manual para devocionarios. El material que ellos tenían que seguir era uno de los evangelios. Tomábamos un evangelio para que todo el grupo tuviésemos una lectura común. E incluso generalmente hacíamos grupos de WhatsApp para ese grupo en particular, para ese grupito que estaba tomando. Y en él, cada uno de ellos compartía su propia lectura. Algunos por facilidad lo hacían directamente en el dispositivo, otros lo escribían en un cuaderno, le tomaban la foto y nos la enviaban. O sea, como quieras, ¿no? O sea, pero lo podrían hacer. Algunos más, porque me tocó hacerlo con algunos jóvenes, usaban alguna aplicación, hay más de una, para hacerlo. Creo que la que usábamos era de YouVersion. Y entonces, en el grupo, todos usaban la aplicación, porque eran un grupo de jóvenes, y usaban la misma aplicación, y ahí estaban, cada uno de nosotros contestábamos hacíamos nuestro devocional, y ahí quedaba registrado, y los demás sabían de que estábamos participando. Y eso nos animaba mucho, porque en las aplicaciones tú sabes quién está siguiendo la lectura y quiénes no, y cuándo lo hizo, incluso. Claro. Entonces eso nos ayudó mucho. Esa fue una manera práctica de cómo hacerlo. Ahora, sí, yo comparto también la idea contigo de que sean lecturas sistemáticas de la Biblia. Entonces, por eso es que desde el principio se los enseñábamos así, siguiendo uno de los evangelios. Ya en la práctica, nosotros generalmente cuando me tocaba dar alguna clase de esas, pues seguía la lectura con ellos, independientemente de la mía, ¿no? Porque ahí es donde voy otra vez a cuál es mi piedad personal, mi devocional personal y el que hago a veces para acompañar a un determinado grupo. Ese es otro trabajo, ese ya es parte del ministerio, ¿no? Claro. Pero en la parte personal, yo lo acostumbro a hacer una lectura generalmente de toda la Biblia. Empecé con una lectura metódica, la versión Reina Valera, después traducción en lenguaje actual. Ahorita estoy usando la nueva traducción viviente. Y bueno, ahí voy poco a poco. Qué bueno. Ahí voy poco a poco. Pues, no sé, ¿cómo ves si sea bueno para los devocionales? Es una pregunta más que para los devocionales. ¿Cómo ves la lectura de comentarios, la lectura de libros cristianos? Porque he escuchado que hay algunos hermanos que dicen que toman un libro, por ejemplo, voy a mencionar al azar, Una vida con propósito de Rick Warren, como devocional. ¿Cómo lo ves tú? Yo no estoy muy de acuerdo, pero ¿tú cómo lo ves? Si sigo el libro, para empezar dura 40 días. Porque está diseñado para 40 días. Sí. Y hay varios libros en ese estilo, ¿verdad? Yo pienso que si es en ese periodo corto, sale. Para 40 días, durante 40 días quiero enfocarme en este terreno. Está bien. Valdría la pena. Vale la pena. Pero de forma continua es difícil que de verdad te mantengas con eso.
Claro. porque es un texto que me gusta, es bonito el material de Warren en ese sentido, particularmente a lo mejor en un periodo específico de la vida cristiana. Yo creo que Sí. muchos deberían de leerlo, sería de utilidad en una parte de su crecimiento cristiano. Sí, creo que es conveniente para ayudarles a enfocar cosas. Pero en el largo plazo, no. Sí. En el largo plazo, no. Yo sí he escuchado hermanos que incluso toman textos de teología un poco más pesados, y lo hacen como lectura devocional. La verdad es que no es una lectura devocional. Sí, hay que saber distinguir, ¿no? Estamos incrementando nuestro acervo cultural, sí. Claro. Ahora, ¿por dónde empezar? Una buena pregunta. Sí. Yo estoy de acuerdo. Evangelios, ¿tú? Yo creo que sí, los evangelios. Evangelios. Sí. No se vayan por Apocalipsis, porque hay muchos que quieren hacer sus devocionales con Apocalipsis. Yo no pensaría que es la primera lectura. Sí, claro, claro. No me parece que sea un libro tan complicado en su temática general. Ajá. En la temática general, ojo, entrándole a los detalles puede ser muy complejo. Claro, claro. Muchos recomiendan el Evangelio de Juan para empezar. Particularmente es una tradición que nos viene desde Inglaterra por el Evangelio de Juan. Esa parte, incluso debo de decirlo así, más cognitiva, más racionalista. Sí. Porque honestamente es bien complicado el Evangelio de Juan, el prólogo por lo menos. Sí, el prólogo del Evangelio de Juan es complicado, aunque después los encuentros con Jesús suelen ser muy interesantes particularmente para la evangelización. Claro, claro. Yo personalmente preferiría algo más narrativo para un primer lector. Para un primer lector, algo más narrativo, el Evangelio de Lucas. Sí, yo estaba pensando en Lucas también, precisamente. Sí, Lucas, Mateo, que son mucho más narrativos. Ajá. Sí, Marcos es bueno, me encanta el Evangelio, pero a veces es uno de los más complejos por ese lenguaje. Está tan comprimido todo. Sí, muy breve. Sí, pero a lo mejor Mateo y Lucas son muy ricos en ese sentido. Pues hermanos, esas son recomendaciones, pláticas, hay muchísimo que hablar de la palabra. Y esperamos, amados hermanos, que pues sigamos leyendo, atendiendo, estudiando, aplicando la palabra en todo momento. Sí. Y bueno, a lo mejor tenga preguntas de por dónde empiezo, pues no se preocupe. Mándenos un mensajito y trataremos de ayudar. Claro que sí. Hermanos, que Dios les bendiga.